avanzar con la asignatura. Vamos a iniciar con la temática de enzimas y la segunda hora vamos a destinar para revisión de notas. Entonces, Erika, le voy a pedir para que usted me avise cuando por si acaso no vea la hora y para que usted me esté avisando de tal forma que les pueda poner en sala de espera y revisar notas con ustedes antes de pasar al sistema SICOA. Eso, chicos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera decirnos lo que leyeron en cuanto a enzimas, alguien que tenga algún aporte que quiera darnos al respecto. Yo, Inge. ¿Ya? Sí, por favor. O sea, lo que yo leí y entendí nos decía que las enzimas eran conductores y reguladores lo que es reacciones químicas. Y estas son buenos catalizadores. Estas enzimas nos decían que se obtienen desde animales, plantas y microorganismos. En las plantas nos decía que sirven como para la industria de los licores y destilados. En esta industria de los licores nos decía que existía o sea, nos sirve como para hacerle más espeso a los jugos, algo así, entendí yo. Y además teníamos una enzima llamada protasa, que es la cual va a ablandar y a curtir la piel de los animales. Es lo que puedo acatar. Ya, gracias, Michelle. Sí, justamente, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto dentro, bueno, en la lectura que dieron, que hay varias aplicaciones de las enzimas dentro de la agroindustria, en alimentos o ablandadores de carnes, también para curtir los cueros, como nos mencionaba Michelle, también dentro de la industria, por ejemplo, de producción de detergentes, se ocupan enzimas igualmente para poder degradar fácilmente las manchas de grasa, manchas de proteínas, entonces van a ser muy útiles dentro de la industria en general. Alan, me parece que tenía la mano levantada. Alan Gómez. ¿No? A ver, entonces, como ustedes ven, um, en esta clase vamos a estar hablando sobre las generalidades, justamente lo que tiene que ver con las enzimas. Entonces, hablar un poco sobre lo que ustedes ya leyeron, aclararles algunos puntos justamente sobre esto de las enzimas. Entonces, inicialmente les voy a pedir que llenen esta encuesta que va a ser qué son las enzimas. No sé por qué dice que no están aceptándose las preguntas. Ya, ahorita ya está habilitado para que ustedes registren su respuesta, qué son las enzimas. Esta es una pregunta sencilla que si ustedes leyeron quedó de tarea para el día martes, es fácilmente que ustedes puedan responder. Asimismo, ustedes ya tienen conocimiento de esto por bioquímica, ¿no es cierto? En bioquímica debieron haber visto proteínas y dentro de las proteínas también están las enzimas. Entonces, les voy a dar unos pocos minutitos para que ustedes ya registren su respuesta. Me avisan si tienen algún inconveniente, les envié el link directamente para que puedan acceder más fácilmente. Está en el chat para que ustedes tengan a la mano eso. Enseguida coloqué el link y no puedo ingresarle. Sí, yo tampoco. Lady y Eric no pueden ingresar. También yo, yo también. Levante la mano. Yo también. Y aquí hay personas que sí pueden ingresar. Ya tengo las primeras respuestas. 12, 13 personas no pueden ingresar. El link está mal. Sí, falta una L, chicos. En la tercera letra después de la L viene otra L.
Es Paul con doble L punto eb.com. Ya les estoy enviando nuevamente el link. ¿Sí? Ahí sí está enviado, chicos, ya con error corregido, y ya tenemos algunas respuestas que han ido poniendo aquí ya en la aplicación. Entonces con esto yo supongo que ya debe estar abierto para que puedan ustedes escribir sus respuestas y por medio de esto dar justamente su participación. Bueno, ahorita levanten la mano quienes pudieron acceder a OLB. Por ahí tengo todavía 11 personas, pero bajen la mano y luego nuevamente para que vuelvan a alzar, chicos. Porque no sé si es que no podían o ya pueden. Hay 8 personas que tienen la mano levantada, entonces son 8 personas que ya pudieron dar su respuesta, mi ovejito. 13 participantes que ya dieron sus respuestas. El resto no sé qué pasó. A ver, tenemos aquí ya algunas de las respuestas. Como el resto no me dicen, nos indican que son moléculas que cambian, conducen y regulan las reacciones químicas, son consideradas catalizadores biológicos, aceleran reacciones químicas, se encargan de regular y acelerar procesos químicos en células vivas, son proteínas catalíticas que aceleran las reacciones químicas. Ya están bien las respuestas. Hemos visto, ¿no es cierto?, con anterioridad que justamente las enzimas son considerados catalizadores biológicos. Van a estar presentes en todas las células y no solo un grupo reducido de enzimas, sino que vamos a tener cientos, miles de enzimas que van a estar actuando sobre el metabolismo. Como ustedes recordarán, cuando vimos fermentaciones, ¿no es cierto?, veíamos las rutas metabólicas que tienen que ver con la glucólisis, y sobre cada una de las flechitas de reacción está presente una enzima. Entonces, una enzima va a estar catalizando justamente el paso de reactivos a productos. A ver, por aquí tenemos ayudan a acelerar reacciones. A veces, no sé por qué, pero ponen ayudan a acelerar o retrasar las reacciones. No, solo van a estar acelerando, aumentando la velocidad de reacción de tal forma que se vayan a estar generando productos en cortos tiempos. Entonces aquí vemos justamente que las enzimas van a estar actuando, convirtiendo sustancias, y el tiempo que van a tardar en convertir estas sustancias va a ser un tiempo muy reducido. Por eso se denomina que se pueden estar convirtiendo las sustancias en fracciones de segundo, haciéndolo tan rápido de tal forma que vamos a convertir de reactivos a productos en cuestión de segundos. Y también es importante mencionar que ellas no van a cambiar al hacerlo, es decir, no se van a estar agotando como parte de la reacción, sino que van únicamente a interactuar con la sustancia, se van a estar uniendo a la sustancia, generando un producto, y posteriormente ya tenemos estos productos finales. Se denomina que las enzimas van a estar cumpliendo este papel, cambiando, conduciendo y regulando casi todas las reacciones químicas que se van a dar a nivel celular. Es por eso que por ahí Michelle nos hablaba, ¿no es cierto?, sobre las fuentes de obtención de las enzimas. ¿Cuáles fuentes teníamos, de acuerdo a lo que ustedes leyeron? ¿De dónde podemos extraer enzimas? La papaya. Ya, bueno, es la papaína. ¿De dónde más? De animales. Sí, de microorganismos, de animales y vegetales. Ya, prácticamente se podría extraer enzimas de cualquier célula, ¿no es cierto?
Va a variar si las células que van a estar produciendo mayor cantidad de ciertas sustancias, por ejemplo la papaína, si ustedes leyeron, es una enzima que es considerada proteasa porque va a estar actuando sobre moléculas de proteínas y va a estar rompiendo estas moléculas proteicas. Por eso la papaína, la bromelina, que es extraída de la piña, se puede usar como ablandador de carne. Ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, cómo las mamás cuando cocinan o también se va a estar ocupando justamente cáscara de papaya, jugo de piña como ablandador de las carnes. Entonces van a tener este tipo de enzimas que van a estar justamente ayudando a este proceso de romper proteínas y ablandar. Ustedes saben, la carne va a tener, ¿no es cierto?, colágeno, va a tener igualmente proteína, y por acción de las proteasas, que son la papaína y la bromelina, van a estar generando que sean las fibras más suaves. Vemos que las enzimas, por tanto, van a estar acelerando procesos químicos que se dan al interior de la célula y de tal forma que van a estar generando productos en fracciones de segundos. Aquí vemos algún listado, breve listado sobre lo que son las generalidades de las enzimas, características generales. Como les dije, cuando ustedes vieron bioquímica, si no estoy mal, una unidad se dedica, ¿no es cierto?, justamente al estudio de las proteínas. Las proteínas, ¿qué me pueden hablar ustedes de las proteínas o qué saben de las proteínas? Ya pasaron bioquímica, ¿no es cierto? ¿Qué se sabe de las proteínas? ¿O no vieron proteínas? No, sí vimos. A ver, Franklin, ¿qué son las proteínas? Tenemos que las proteínas van... Sí. Parece que no se le escuchaba bien. Dije, ¿me escucha? Sí, ahorita ya se escucha, Franklin. ¿Qué eran las proteínas? Son moléculas que estaban formadas por varios aminoácidos. Ya, gracias, Franklin. Son, ¿no es cierto?, los bloques estructurales de las proteínas, aminoácidos. Y las proteínas están formadas justamente por cadenas de aminoácidos. ¿Qué saben de la estructura de las proteínas? ¿O no se sabe nada de la estructura de las proteínas? Dice que están unidas por enlaces peptídicos. Ya, se unen por enlaces peptídicos, forman estructuras, ¿no es cierto?, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y van a tener, ¿no es cierto?, una constitución como la que podemos ver nosotros en las imágenes. Van a estar formadas por hélices alfa, por también bucles beta. Van a tener esta constitución que va a ser bastante compleja. Para que una enzima esté activa debe mantener su constitución de estructura cuaternaria. Entonces, no es que van a estar siempre activas, sino siempre y cuando mantengan su constitución, su forma, su estructura cuaternaria. Vemos aquí que ya están descritas y se tienen más de 3.000 enzimas diferentes provenientes de diferentes orígenes. Como hemos visto, se puede aislar enzimas de diferentes tipos celulares, vegetales, de microorganismos, también de células animales. Entonces se tienen caracterizadas y en detalle 3.000 enzimas diferentes. También vemos aquí otra de las características es que son biocatalizadores. ¿A qué hace referencia esta palabra que vemos aquí? ¿Qué significa que sea un biocatalizador? El proceso de un organismo vivo. A ver, Kevin.
Muy bajito, se le escucha que era un biocatalizador. Quiere decir que son moléculas, ¿no es cierto?, de origen biológico que van a estar actuando, acelerando las reacciones químicas. Entonces, estas reacciones que se van a estar dando al interior de la célula son también consideradas, por ende, altamente efectivos y potentes en la transformación de reactivos a productos o de un sustrato que se genere un producto. También, si ustedes habrán leído, ¿no es cierto?, son específicas para un sustrato en particular. ¿Qué quiere decir esto de la especificidad? ¿Qué nos mencionaba el capítulo del libro en cuanto a la especificidad? Ahí podría ser acerca de lo que nos hablaba, acerca del candado, que principalmente iba a haber una estructura que en encima de la cual iba a entrar exactamente a la de la estructura del sustrato. Ahí se habla, ¿no es cierto?, del centro activo, que es el punto donde va a estar encajando el sustrato y va a darse la conversión en producto. Entonces tenemos un grupo de aminoácidos, que es un grupo reducido, generalmente entre 5 y 10 aminoácidos que forman parte de la estructura de la proteína, que van a estar en directa interacción con el sustrato para generar el producto. Gracias, Anthony. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, que las enzimas van a ser muy específicas con el sustrato que interactúan. Y se habla también de específicas, porque por ejemplo tenemos las enzimas, como les dije, las proteasas, que van a estar rompiendo estructuras de proteínas, y esas van a ser específicas en reconocer aminoácidos y romper exclusivamente los enlaces de esos aminoácidos. Eso se habla de la estereoespecificidad. No es que cualquier enzima va a poder actuar sobre diferentes sustratos, sino más específicamente sobre sustratos como por ejemplo la glucosa, incluso sobre isómeros específicos pueden estar actuando las enzimas. Y como ustedes ven aquí, van a estar acelerando reacciones específicas. Estas reacciones se pueden ver aceleradas en estas proporciones de 10 a la 3 hasta 10 a la 23 veces que se pueden estar acelerando la consecución de estas reacciones. También vemos aquí que van a actuar en disolución acuosa. Igualmente, como son proteínas, les va a afectar el pH. Entonces, por ejemplo, si están a pH muy ácido o muy básico, van a tener un pH óptimo de actuación, y generalmente este pH va a ser el pH del organismo o de la célula de la cual se aisló. La mayor parte de enzimas van a estar actuando a pH cercano al neutro, y se busca justamente este tipo de enzimas. Y temperaturas igualmente que van a derivar del organismo del cual se aisló, para saber qué temperatura y qué pH soportan este tipo de enzimas. Si por lo contrario llevamos a esta enzima a pHs, como les dije, muy altos o muy bajos, se va a perder la estructura cuaternaria de la enzima, y como les dije, deja de ser activa la enzima y ya no ejerce su efecto catalítico. Entonces es muy importante manejar justamente temperaturas adecuadas, pHs adecuados. Son consideradas unidades funcionales del metabolismo, como les dije. ¿Qué era el metabolismo? Fabián. Y el metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos que se dan en el cuerpo y que convierte los alimentos en energía. Ya, hablando de humanos, ¿cierto? Vamos a hablar ese concepto. Sin embargo, si hablamos de célula, hablamos que es el conjunto de reacciones químicas que se va a estar dando al interior de la célula. Y habíamos hablado de la clasificación, ¿no es cierto?, en anabolismo, en catabolismo, que forman parte del metabolismo, y van a estar generalmente las rutas metabólicas organizadas en un conjunto de reacciones que van a ser sucesivas. Por eso teníamos las rutas metabólicas de la glucólisis, del ciclo de Krebs. De esa forma se van a organizar las rutas del metabolismo, y las enzimas van a estar actuando justamente
en la generación de productos a partir de los sustratos que se tienen en esas reacciones. Se habla también que como actúan dentro del metabolismo, hablábamos del catabolismo y el anabolismo, que son dos tipos de metabolismo y van a estar actuando en reacciones acopladas del catabolismo y del anabolismo. ¿Qué era el catabolismo y qué era el anabolismo? El anabolismo decía que transformaba moléculas más pequeñas a moléculas más grandes y complejas, y el catabolismo decía que los transformaba las moléculas grandes a pequeñas. ¿Ya? Sí, está bien, gracias, Joseph. Entonces teníamos que el catabolismo, ¿no es cierto?, es la conversión de moléculas grandes, de proteínas, en aminoácidos, por ejemplo. También teníamos rutas catabólicas como fermentación, como lo que tiene que ver con la respiración aeróbica, y justamente era lo que nos decía Joseph. Entonces las enzimas van a estar actuando sobre cada una de estas reacciones y van a estar siendo reguladoras también de las rutas metabólicas. Tenemos que, dependiendo del tipo celular, vamos a encontrar múltiples copias, miles de copias de enzimas, de la misma enzima, o pueden estar en cantidades reducidas. Es por eso que, por ejemplo, si se quiere aislar una enzima, se va a tener que ver una fuente que tenga alta producción de esas enzimas, y también vamos a ver algunas soluciones que se les ha dado para tener una producción adecuada de enzimas con acción de la biotecnología moderna. No sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Tenemos igual, bueno, estas van a ser las características básicas de las enzimas. Van a haber cientos de diferentes enzimas en el organismo, desde los organismos más simples a los más complejos. Todos van a tener en las células enzimas, y tenemos que algunas enzimas van a estar actuando, ¿no es cierto?, sobre sustratos muy específicos. Todas ellas van a tener esta especificidad o estereoespecificidad enzimática. Vamos a tener de algunas que están en cantidades altas y otras que no. Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Como ustedes ven en el gráfico, tenemos esta reacción que va a ser que la enzima con el sustrato, tenemos la enzima más el sustrato, van a generar un complejo enzima en su sustrato que va a ser por tiempos reducidos, que se forma este complejo que ustedes ven aquí, que va a ser la unión de la enzima y el sustrato, y posteriormente se genera la enzima más el producto. Entonces vemos que no se agota la enzima para transformar el sustrato en producto, sino que lo que vemos es únicamente que interacciona el sustrato con la enzima y se genera el producto. Entonces, como tal, la enzima no se desgasta como parte del proceso, sino que únicamente interactúa con el sustrato para generar el producto. Este tipo de imagen, ustedes vieron, ¿no es cierto?, dos modelos, uno dinámico y otro estático se podría llamar, ¿no es cierto?, el modelo de Fisher, y el otro modelo que ustedes vieron, ¿a cuál hace referencia? Leyeron ustedes, ¿no es cierto?, el modelo llave cerradura, justamente que habla que la enzima, ¿no es cierto?, va a tener el sitio donde se va a pegar el sustrato, que va a ser el sitio activo. Aquí se une el sustrato y es una unión, como les dije, que no se va a estar dando por todo el tiempo, sino es transitoria por tiempo determinado, y posteriormente se libera los productos o el producto. ¡4:30! Hemos visto que las enzimas van a estar de acelerar, como vimos, de 10 a la 3 a 10 a la 23 veces la velocidad de reacción, y estas no se ven alteradas dentro del proceso. Es por eso que pueden seguir captando sustratos y generando productos. Tenemos aquí igualmente que no es que llevan a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables. Ustedes habrán visto en termodinámica, ¿no es cierto?, el equilibrio de reacción, y bueno, en química también,
también lo que tiene que ver con la barrera de activación energética que tienen las reacciones. Entonces, no es que las enzimas van en contra de las leyes de la termodinámica, de la química, sino que van a estar favoreciendo y reduciendo la barrera de activación que se necesitan para convertir los sustratos en productos. Entonces, el camino de reacción para convertir sustratos en productos con ayuda de la enzima va a ser en un tiempo más corto. Entonces van a generar de esa forma productos en milésimas de segundos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Y como les dije, las proteínas, ¿no es cierto?, van a derivarse. Justin. Profesor, la anterior diapositiva decía que afecta a la consecución. ¿Qué es consecución? El camino de reacción o la, ¿cómo les podría decir? La consecución, o sea, que se dé la reacción química. Por aquí me dice, en esta diapositiva, Justin. A ver, esa no me acuerdo. En esa, la última palabra. Sino que aceleran su consecución. Es decir, que van a estar acelerando el paso de sustratos a productos, que se dé como consecuencia a la producción de productos cuando interactúa la enzima con el sustrato. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, esto para que recuerden la parte biológica, ¿no es cierto? Entonces, dentro del material genético de todas las especies, de todos los tipos celulares, va a estar, ¿no es cierto?, bueno, el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y aquí tenemos el código que va a indicar qué tipo de proteínas se deben formar. Entonces, a partir del ADN se va a estar dando el proceso de transcripción, que va a ser transformar el ADN en ARN, y posteriormente este ARN mensajero va a ser captado por los ribosomas, por la subunidad mayor, subunidad menor, va a captar el ARN, y de acuerdo a las instrucciones que vengan dadas en el ARN va a generarse la producción de las proteínas, el ensamblaje justamente de los aminoácidos en un orden específico que va a estar determinado por el ADN. Entonces vemos que las proteínas tienen, como les había dicho, van a ser secuencias de aminoácidos. Cada una de estas bolitas podemos llamar que sería cada uno de los aminoácidos. ¿Cuántos tipos de aminoácidos hay? Si vieron eso en bioquímica, ¿no es cierto? ...22 aminoácidos, ¿no es cierto? Y vamos a tener algunos que son esenciales, otros no esenciales, y la proteína va a estar formada por uniones de aminoácidos entre sí, van a formar esta estructura que es conocida como una estructura primaria de proteínas, donde tenemos solo la unión de aminoácidos entre sí. Es la secuencia netamente de los aminoácidos. Después tenemos que también se puede estar formando una estructura secundaria, se van a estar formando los puentes de hidrógeno con estos enlaces que se va a estar formando dentro del esqueleto de la proteína, y van a generar justamente estas hélices alfa, estos plegamientos de hélices alfa y láminas beta que vemos aquí. Si vemos más a fondo lo que sería la composición de la estructura de la proteína, se llega a tener una estructura terciaria que va a darse un plegamiento tridimensional de la proteína por interacciones laterales de los aminoácidos que se van a estar dando, formación de los enlaces disulfuro que se van a estar dando, ¿no es cierto?, en las proteínas, que van a generar formación de estructura terciaria y cuaternaria correspondientemente. Entonces, las enzimas, como son molecularmente proteínas, van a tener estas estructuras. Van a tener una estructura cuaternaria que se va a ver formado, y para que estén, como les dije, activas, debe mantenerse la conformación cuaternaria. Si por cambio de pH, cambio de temperatura, y se pierde la estructura cuaternaria, también podríamos esperar que se pierda la actividad enzimática que tengan estas proteínas. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
a ver, tenemos, ¿no es cierto?, que las enzimas, algunas veces, no todas, sino que algunas enzimas van a necesitar unirse a algunos grupos o iones metálicos, van a necesitar unirse a la enzima para activarlas. Entonces, esas enzimas se habla de que necesitan una coenzima o algo que les active, que justamente van a ser iones metálicos que se van a estar uniendo a las enzimas para poder activarlas. Si no hay esta unión de la enzima con el ion metálico, vamos a ver que no está activa y no va a recibir al sustrato para convertirlo en producto. Entonces ahí esas enzimas hace falta que esté presente también el ion metálico. Y bueno, aquí vamos a ver justamente un video que hace referencia a lo que son las enzimas, un poco las generalidades de las enzimas. Muchas reacciones químicas espontáneas transcurren a una velocidad muy baja. Para acelerar la velocidad de una reacción, se emplean los catalizadores, como por ejemplo las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores que actúan en los seres vivos. Desde el punto de vista de su estructura química, las enzimas son grandes estructuras moleculares denominadas proteínas. Los ladrillos moleculares que forman las proteínas son los aminoácidos. En toda reacción química, los reactivos se transforman en productos. Las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Las enzimas pueden tener entre 60 y 2500 aminoácidos. Sin embargo, solo una pequeña parte de la estructura de la proteína, alrededor de 3 a 4 aminoácidos, va a interaccionar con el sustrato para acelerar su reacción. Esta zona se denomina sitio activo. Como todo catalizador, las enzimas intervienen en la transformación del sustrato en productos, pero no se consumen. Una misma molécula de enzima actúa un gran número de veces. ¿Por qué acelera la velocidad de una reacción? Porque permite que la transformación de reactivos a productos transcurra por un camino, mecanismo de reacción, que requiere una menor barrera energética para producirse. A esta barrera energética se la llama energía de activación. Hoy en día las enzimas se emplean en una gran variedad de procesos industriales y domésticos. Algunos ejemplos de su uso son: agregado a los polvos o detergentes para el lavado de ropa para incrementar su poder de limpieza; celulasas que degradan la tela de jean dando el aspecto de prelavado; el cuajo y los coagulantes contienen quimopsina y se emplean en la fabricación de quesos. Ya, chicos, a ver, entonces, ¿quién quiere dar un resumen sobre lo que acabamos de ver aquí en el video? ¿Voluntarios? No hay voluntarios. A ver, Tatiana Ortiz. Ya, decía que las enzimas son biocatalizadores formados por proteínas con cadenas de aminoácidos que son ladrillos. También decía que esto acelera una reacción química. También decía que se utiliza las enzimas, por ejemplo, en los detergentes para aumentar su eficacia de limpieza, y entre otros productos. Gracias, Tatiana. ¿Alguien más que quiera decirnos algo más sobre cómo actúan las enzimas o por qué aceleran, ¿no es cierto?, la velocidad de generación de productos? ¿Qué nos decía ahí? Cindy.
Cintia. Era porque tenía una energía de activación. Esta, en vez de ir como la otra video, tenía dos caminos, en vez de rodearla, pues tomaba una ruta recta. Y entonces por eso nos ayudaba a acelerar las reacciones químicas. Bien, gracias, Cintia. A ver, vimos en el video, ¿no es cierto? Ustedes vieron claramente aquí dos reacciones, una sin enzima y otra con enzima. Entonces, claramente se ve cómo la reacción se ve muy acelerada, ¿no es cierto?, cuando se tienen las enzimas. Hay reacciones que naturalmente sin presencia de enzimas, es decir, que estén libres de enzimas, podrían tardar, como ahí les hablaba, en mucho tiempo en generarse, ¿no es cierto? Los productos, incluso años podrían tardar que no se generen esos productos. Sin embargo, las enzimas ayudan a acelerar totalmente el camino de reacción y disminuir la barrera energética que se tenga que dar para generar productos a partir de reactivos. Y aquí les hablaba de la composición, ¿no es cierto?, que las enzimas son proteínas y van a tener sus bloques estructurales, que son los aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos forman más o menos en promedio las enzimas? Les hablaba ahí en el video. No sé si alguien escuchó. De 60 a 2000. Bueno, de 60 a 2500 aminoácidos, ¿cierto?, que tenían que poder estar formando la estructura de una proteína de tipo enzima. Entonces vemos aquí que estructuralmente o tridimensionalmente es una cadena de aminoácidos que forma estos plegamientos, como ya vimos en la estructura cuaternaria. También cuántos aminoácidos les hablaba aquí que forman el sitio activo. Sí, Denise. No le escuché. Alrededor de 3 o 4. Ya de 3 a 4 aminoácidos les hablaba aquí que son el sitio activo, ¿no es cierto?, que van a estar en directo contacto con el sustrato. Ustedes veían aquí que esta sería la enzima, que está formada por aminoácidos y que va a estar interactuando con el sustrato. ¿Las enzimas iban a gastar en el proceso de conversión de reactivos a productos? No, ¿no es cierto?, sino que únicamente interactúan. Este sería el sustrato, entonces el sustrato se une al sitio activo de la enzima, como vamos a ver ahí, se une al sitio activo de la enzima, que es como este bolsillito que tenemos aquí, donde se une, se va a dar la conversión del sustrato en productos, se libera el producto de la enzima, como vimos, ¿no es cierto?, solo es momentáneo la formación del complejo enzima-sustrato. No es que va a permanecer por mucho tiempo como complejo enzima-sustrato, sino es transitorio por un tiempo corto, luego se libera el producto ya, y tenemos enzima libre más producto. Esta misma enzima puede unirse con más sustratos y generar productos. No se gasta la enzima en el proceso, sino únicamente interacciona con el sustrato para generar productos. Aquí les hablaba, ¿no es cierto?, que para generar productos a partir de reactivos teníamos algunos caminos de reacción, como se denominan a estos. Entonces las enzimas directamente van a estar actuando disminuyendo la barrera energética que va a necesitar para convertir los reactivos en productos. Y aquí ya les hablaba de las aplicaciones que se les puede dar a las enzimas, como formulación de detergentes para eliminar manchas. Estos detergentes son considerados como biodetergentes, van a tener el prefijo bio porque tienen la particularidad de que tienen la incorporación de enzimas como parte de su formulación. No todos los detergentes son de este tipo, sino exclusivamente, como les dije, los que tienen el prefijo de biodetergentes, que ocupan estas enzimas para poder eliminar las manchas de una forma más eficiente, y también se habla de que son más amigables con el ambiente porque no van a estar generando subproductos como parte del proceso que pueden llegar a ser tóxicos.
También ustedes vieron, ¿no es cierto?, que por ejemplo tenemos aquí enzimas que van a estar actuando sobre las fibras textiles para dar este aspecto de prelavado a estas telas de tipo jean. Entonces, por ejemplo, las fibras, muchas de las fibras que se ocupan, por ejemplo, fibras de algodón, tienen celulosa. Las enzimas que se ocupan para que se degraden estas fibras y de este aspecto de prelavado van a ser las celulasas. Ya van a ir viendo cómo es la nomenclatura de las enzimas. Se tenía una nomenclatura inicial donde se ocupaba el nombre del sustrato con la terminación asa para diferenciar, ¿no es cierto?, para saber sobre qué sustrato se ocupe esa enzima. Entonces, por ejemplo, la enzima celulasa actúa sobre el sustrato celulosa. Luego se vio que, por ejemplo, varios sustratos, que el mismo sustrato podía tener varias enzimas sobre las cuales se podía estar actuando, varias enzimas podían actuar sobre ese sustrato y generar diferentes productos. Entonces luego ya se cambió la denominación de las enzimas y ya vamos a ver que se les dio un código numérico para poder diferenciar las enzimas. Y aquí veíamos también que se ocupa, ¿no es cierto?, dentro de la industria alimentaria en la fabricación de quesos. El conocido como cuajo o quimosina va a ser justamente la precipitación de proteínas de las caseínas de la leche para la producción de los quesos. También hay enzimas que son proteasas, lipasas, que actúan en la maduración de los quesos. Entonces van a estar actuando justamente en los quesos semimaduros y maduros, enzimas para generar sabores característicos y también las características organolépticas adecuadas. Entonces vimos, ¿no es cierto?, que el sitio sobre el cual se va a estar uniendo directamente con el sustrato es considerado como centro activo, que va a ser, como vimos, una pequeña proporción de 3, 4 aminoácidos, hasta 10 aminoácidos se ha llegado a ver en la literatura que pueden estar interactuando con el sustrato para generar el proceso de conversión de sustrato en producto. Como ven, es la región de la enzima que se une al sustrato donde se realiza el proceso de catálisis. En los bioprocesos vimos también, ¿no es cierto?, que ¡nos pueden vemos! ser procesos de biocatálisis donde ya se han extraído las enzimas y se ocupa únicamente estos derivados celulares que son las enzimas para generar productos. Y se va a generar, ¿no es cierto?, el producto por interacción del sustrato con la enzima. El sitio activo o centro activo va a ser esta especie de bolsillo o hendidura tridimensional que va a estar compuesto por residuos de aminoácidos, pequeñas proporciones de aminoácidos que directamente están actuando o interactuando con el sustrato. Es relativamente pequeño si se compara con el total de la proporción de la enzima y también aquí van a tener interacciones débiles los sustratos con el sitio activo y estas interacciones justamente van a hacer que se convierta el sustrato en producto. Las interacciones proveen de la energía necesaria para reducir la energía de activación y convertirlo en producto. También este centro activo o sitio activo va a darle la especificidad de la enzima y es por eso que ustedes, el momento que leyeron, ¿cierto?, habían algunas teorías de la forma en cómo interaccionan los sustratos con las enzimas. Y dentro de eso tenemos la teoría dada por Emil Fischer en 1894, que es el principio de llave y cerradura. Si ustedes imaginan, ¿no es cierto?, una llave y una cerradura, solo va a haber una llave específica que pueda abrir la cerradura, entonces que puede interaccionar con la cerradura. Y aquí hablaríamos que dentro de este principio llave-cerradura, ¿cuál sería la llave y cuál sería la cerradura? La enzima, ¿qué es? Va a ser la cerradura y el sustrato va a ser la llave, ¿no es cierto? Entonces va a haber una interacción muy específica que va a estar calzando el sustrato dentro de la enzima para generar el producto. Entonces Emil Fischer justamente propone este principio de llave-cerradura. Un premio Nobel, fue ganador del premio Nobel, Emil Fischer, y bueno, él habla sobre que
hay una especie como hendidura en la superficie de la enzima que va a ser el centro activo sobre el cual va a estar uniéndose el sustrato específicamente y va a estar calzando tan exacto como una llave en una cerradura, y luego se va a dar la formación de los productos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Entonces este principio de llave y cerradura va a hablarnos sobre la interacción que existe del sustrato con la enzima para generación de productos. Para hablarnos también de la especificidad enzimática, o también lo que vimos ahí, ¿no es cierto?, la estereoespecificidad enzimática. Este principio de llave y cerradura es un principio que nos sirve para explicar la primera regla que tienen las enzimas, que es la especificidad elevada del sustrato con la enzima. Entonces va a tener que calzar muy bien el sustrato para generar, con el sitio activo para generar los productos. También pueden haber inhibidores enzimáticos que van a estar igualmente calzando, como ustedes ven en la imagen, pueden calzar en el sitio activo de la enzima. Cuando es un inhibidor que va a ser competitivo, entonces va a estar uniéndose a la enzima, va a tener la facilidad de unirse al sitio activo de la enzima y de esa forma mantenerle, ¿no es cierto?, que no pueda unirse el sustrato, pues va a estar bloqueada la interacción del sustrato con la enzima. Eso se denomina inhibidor competitivo. Pero también tenemos otros inhibidores no competitivos que pueden unirse fuera del sitio activo de la enzima, en otro sitio de la proteína, pero igualmente van a bloquear el proceso de que se va a unir el sustrato, sin embargo no se va a generar producto. Entonces van a haber también inhibidores que van a estar actuando algunos sobre el sitio activo y de esa forma inhibiendo la formación del producto, o en otro sitio de la enzima para bloquear el camino de reacción y que de esa forma no se dé la producción o generación de productos. Esto sería la forma normal, ¿no es cierto?, que tenemos que a la enzima se une el sustrato en el sitio activo, va a haber un complejo transitorio enzima-sustrato y posteriormente la enzima que libera los productos. Entonces, este principio de llave cerradura, aquí como les dije, el sustrato vendría a ser la llave, la enzima vendría a ser el candado, la cerradura, y va a haber una interacción tan específica, ¿no es cierto?, para que pueda darse la generación o la liberación de productos. Igual aquí vemos este complejo enzima-sustrato. Y aquí teníamos un ejemplo que justamente nos hablaba sobre esta especificidad enzimática. Entonces, si ustedes recuerdan de bioquímica, tenemos, ¿no es cierto?, los carbohidratos, y entre los carbohidratos teníamos monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un monosacárido como es la fructosa, un disacárido como es la sacarosa y la maltosa, que van a ser igualmente disacáridos, que están compuestos por azúcares, ¿no es cierto?, y el almidón, que va a ser este polisacárido formado igualmente por uniones de azúcares, y es un polisacárido bastante grande. Entonces esta enzima, que es la glucosa oxidasa, únicamente va a poder convertir al sustrato, que va a ser la glucosa, la beta glucosa, que va a estar en unión, ¿no es cierto?, con el oxígeno, y va a haber una interacción muy específica y va a generar el producto que va a ser la gluconolactona, que ustedes ven aquí, que es el producto de oxidación de la glucosa. Entonces, por más que esté presente la glucosa en este disacárido sacarosa, en la maltosa o en el almidón, no van a poder unirse específicamente al sitio activo, van a ser muy grandes como para unirse al sitio activo con el que van a estar interaccionando las enzimas, y de esa forma, por más que esté presente cualquiera de estas moléculas que vemos acá, no se va a dar la formación de la gluconolactona, que va a ser el producto de este tipo de reacción enzimática. Y va a ser un experimento químico sencillo que clarifica la especificidad de las enzimas.
Algunas enzimas como la glucosa oxidasa va a tener un mecanismo muy fino de reacción donde va a necesitar que esté presente, como ustedes ven, la beta de glucosa para que pueda ser reconocido por el sitio activo, y de esa forma va a darse una especificidad tan alta que, por ejemplo, si está presente cualquiera de estos otros tipos de azúcar, no se va a generar producto, sino exclusivamente cuando esté presente la beta de glucosa. Si está presente fructosa, no va a generarse ningún producto, ni sacarosa, ni maltosa, ni almidón. Entonces, esto es importante para que ustedes sepan que es exclusivo, ¿no es cierto?, la interacción que se va a estar dando de una forma muy específica. Y aquí, si vemos, se puede estar midiendo la desaparición de la beta de glucosa del medio donde esté generándose la reacción, y eso nos indicaría que está siendo ocupada por la glucosa oxidasa y generando los productos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No hay preguntas. Entonces, tenemos también que hay, dependiendo del tipo celular, enzimas que son liberadas hacia el exterior de la célula. Esto es generalmente, por ejemplo, los hongos filamentosos, para degradar sustancias grandes como la celulosa, liberan las enzimas fuera de la célula. Estas enzimas ejercen su efecto fuera de la célula y son conocidas como enzimas extracelulares. Se liberan fuera de la célula, degradan proteínas, pueden degradar también moléculas como el almidón. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, estos nombres de estas enzimas: proteasas cuando degradan proteínas, amilasas cuando degradan almidón, y van a estar siendo poco específicas este tipo de enzimas. Van a ser las enzimas extracelulares porque van a estar actuando de forma específica sobre los aminoácidos sobre los cuales rompen los enlaces. Sin embargo, pueden estar interactuando con diferentes tipos de proteínas, únicamente van a estar reconociendo el aminoácido y rompiendo el enlace. Igualmente, de las amilasas tenemos alfa y beta amilasas, dependiendo del tipo de enlace que van a estar rompiendo y generando ya cadenas cortas de azúcares o azúcares libres. También vemos que este tipo de enzimas son liberadas fuera de la célula, y como ustedes ven, si se liberan fuera de la célula, sería poco rentable construir diferentes enzimas, especialmente para cada tipo de proteínas o polisacáridos. Estas van a ser específicas en el reconocimiento de aminoácidos específicos y rompiendo los enlaces. Y también sobre los enlaces de los azúcares para romperles en cadenas que sean más simples. A ver, chicos, entonces, bueno, nos vamos a quedar por ahora hasta aquí. Les voy a poner en la sala de espera la mayor parte de ustedes. Solo a una persona le voy a admitir para que pueda ver sus notas. No sé si ya tienen ustedes acceso en el SICOA a las notas, porque está pasado al SICOA. No sé si me confirman si han podido ver en el SICOA sus notas o todavía no. ¿O no están visibles? ¿No? Ya, entonces les voy a poner a ustedes en sala de espera. A ver, le voy a poner... Les voy a ir poniendo en sala de espera, chicos, para que se vayan conectando. Bueno, les voy a ir admitiendo uno por uno para darles las notas.